Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy vamos a hablar sobre úlceras gástricas. Vamos a ver un adelanto de lo que será nuestra entrevista de hoy. La úlcera es una lesión profunda localizada en la mucosa del estómago o del duodeno. Se produce como resultado del desequilibrio entre los factores agresivos y los defensivos de la mucosa gastroduodenal, por lo que ésta pierde su integridad. La enfermedad solo se produce cuando hay una alteración de los mecanismos defensivos de la mucosa, originada por factores agresivos externos. Dentro de dichos factores se encuentran los antiinflamatorios no esteroideos y la bacteria Helicobacter pylori. Asimismo, existen otras causas que se asocian a la enfermedad, como el consumo de tabaco, aumento de secreción gástrica y antecedentes familiares. La úlcera es una afección frecuente que afecta al 10% de la población y tiene mayor incidencia sobre las personas de edad avanzada. Úlceras gástricas es el tema del día de hoy, por eso hoy nos acompaña la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo, para hablar sobre este tema. Un gusto recibirla, doctora, bienvenida. Hola Daniela, buenas tardes para ti y para todas las personas que sintonizan Noticias Salud. Agradecida contigo por la invitación y con tu equipo de producción. Gracias siempre, esta es tu casa. Doctora, vamos a hablar sobre las úlceras gástricas. Veíamos un adelanto, veíamos algunos factores que la desencadenan, pero queremos que sea usted que nos los explique bien. Sí, bueno, sin duda tenemos que comenzar explicando, hablando, aclarando varios términos. La enfermedad ulceropéctica y la úlcera péptica. Cuando hablamos de estos dos términos, nos referimos a la presencia no solamente de la úlcera gástrica, sino que también estamos hablando de la úlcera duodenal. En este caso, en el día de hoy que vamos a hablar acerca de úlceras gástricas específicamente, nos referimos a una herida, una lesión en la mucosa del estómago que es profunda y que se extiende a la a la tercera capa del estómago, que es la muscular de la mucosa, y que, como ya veremos, tiene una serie de complicaciones que pueden repercutir directamente en la salud del paciente. Sin duda alguna, como nos lo explica, hay dos puntos diferenciales, pero hoy nos ocupa la úlcera gástrica. Vamos a hablar sobre las úlceras gástricas, pero también podemos hablar la diferencia de ambas, la ubicación, una de ellas, ¿no? Claro, bueno, en las úlceras gástricas, en cualquier segmento del estómago pueden estar presentes. La más frecuente es la ubicación a nivel de la curvatura menor, que es la unión entre el cuerpo y el antro gástrico, que es la porción distal. Esas son las más frecuentes, pero pueden aparecer también en el píloro o en el antro. En cambio, en las duodenales pueden estar presentes en cara anterior o posterior, primera y segunda porción del intestino delgado. ¿Existe algún tipo de diferencia de la manifestación, cómo se manifiesta tanto en molestia, dolor o realmente cómo sucede en nuestro organismo según cómo está ubicada? Sí, sin duda, hay una diferencia importante que nos ayuda el clínico a establecer una impresión diagnóstica. En el caso de las úlceras gástricas, por lo general, el síntoma, que es el dolor, se exacerba o se aumenta ante la ingesta de alimentos. En cambio, en la úlcera duodenal, el paciente por lo general refiere que hay una calmia, es decir, una mejoría cuando el paciente come, pero esta clínica puede aparecer o el dolor se puede intensificar unas 2 horas después de la ingesta de los alimentos. Normalmente cuando hablamos sobre las úlceras, las personas tienden a utilizar diferentes términos, incluso lo hemos conversado aquí, sobre el humor. ¿Realmente el estado de ánimo repercute en las úlceras o las úlceras hacen de que los estados de ánimos pues tengan algún tipo de cambio? Entre ellos, el mal humor. Sí, sin duda, como tú lo dices, y es digamos, un dato bien curioso e interesante en la historia de las úlceras, porque los médicos griegos y latinos asociaban que los cambios en el estado de ánimo, en el humor, la rabia, el estómago tenía una función importante. Y de hecho vemos que a lo largo de la historia de la medicina, como Voltaire, como el padre del evolucionismo, Darwin, y Napoleón, todos asociaban a un mal carácter y estos personajes sufrían de úlceras o de patologías gástricas. Yo creo que esto ha venido también, digamos, apoyando esta teoría. Pero sí, sin duda las emociones, el estrés tiene que ver mucho en el aumento de la secreción ácida a través de la bilis o de contenido intestinal y puede empeorar este cuadro y esta expresión del malhumorado tiene úlcera. Por ahí sí viene esa asociación.
Incluso recordemos de que ya se le llama el segundo cerebro al estómago, al intestino, se llama eso el segundo cerebro y dice que incluso las emociones las sentimos no solamente en la parte del corazón, sino que las sentimos en el estómago. Ahí hacemos la referencia, incluso el enamoramiento con las mariposas en el estómago, al mal humor con las úlceras, entre otras características emocionales que se ven reflejadas directamente en el estómago. Entonces el estómago ya es un universo bastante amplio que ya ha sido reconocido entonces como este segundo cerebro. Sí, como tú bien lo dices, sin duda, hasta la mayoría de las enfermedades gastrointestinales tienen repercusión en las emociones o viceversa. Y como tú perfectamente lo señalas, el intestino ya es considerado el segundo cerebro. Y de hecho, en el tercer cerebro hablamos de la microbiota intestinal. Parte importante de esto se debe a la liberación de la serotonina por parte del intestino delgado y existe una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central y nuestra salud gastrointestinal. Entonces, sin duda alguna, nuestras emociones también se reflejan en nuestro estómago y también tenemos factores de defensa y nuestro sistema inmune también, la antes llamada microbiota intestinal, que bueno, ha sufrido un cambio en su terminología, pues está allí presente también. Claro que sí. De hecho, la barrera gástrica o la mucosa gástrica está formada por una serie de elementos que son las que van a defender ante factores agresivos, ¿sí? En este caso, en la patogénesis de las úlceras gástricas, vemos que hay un desequilibrio entre los factores agresores y los mecanismos de defensa. Y en parte, esta es básicamente la explicación en la génesis o en la generación de las úlceras gástricas. Doctora, ¿qué le parece si revisamos también junto a usted y la audiencia qué son las úlceras pépticas? Vamos a verla antes de irnos a la pausa, pero vamos a verla y regresar para conocer la opinión de nuestra especialista. Vamos a verla. Las causas más comunes de las úlceras pépticas son infección con la bacteria Helicobacter pylori y el uso prolongado de aspirina y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos. Algunos de los síntomas más comunes son dolor y ardor de estómago. El ácido estomacal empeora el dolor, como también lo hace tener el estómago vacío. Las molestias pueden aliviarse al consumir ciertos alimentos que protegen del ácido estomacal. Es de suma importancia acudir al especialista si se presenta algunos de los signos, además de consultar si los antiácidos y bloqueadores de ácido alivian, pero el dolor reaparece. Doctora, tenemos las úlceras pépticas ubicadas en el intestino delgado. Está allí la ubicación y además realmente esos son los factores irritantes para la aparición de las úlceras allí. Sí, tenemos muchos factores de riesgo para el desarrollo de las úlceras gástricas y duodenales. Sin duda sigue siendo el protagonista la infección por Helicobacter pylori. De hecho, la causante de las úlceras duodenales se dice que en un 90-95% está dado por la Helicobacter pylori. Este porcentaje cambia como causal de las úlceras gástricas, bajando de un 70 a un 80%. Seguidamente tenemos el uso y el abuso de los antiinflamatorios no esteroideos, conocidos ampliamente por sus siglas AINES, que son muchísimos, o también conocidos como analgésicos para calmar el dolor. Dentro de ellos el diclofenac, el naproxeno, el ketoprofeno, el ibuprofeno. Todos ellos pueden condicionar también en la generación de úlceras gástricas y duodenales. Seguidamente el uso y el abuso del alcohol, drogas, estupefacientes, tabaco, drogas, y el estrés también juega un papel importante, no solamente el fisiológico, sino el estrés del día a día laboral. Muy bien, doctora, ¿qué le parece si en la próxima parte hablemos también sobre el Helicobacter pylori para saber toda la incidencia? Porque a veces hay muchas dudas y mitos y realidades con respecto a eso, pero ya estamos viendo que también es responsable de las úlceras gástricas. Sí. Vamos a la pausa. A regreso seguiremos conversando con la doctora Criselis Gómez Bolívar, médico gastroenterólogo. Recuerda las redes, @salud_ugb, estamos transmitiendo también en vivo por @DanielaJ Salas en Instagram, así que se puede conectar a nuestro en vivo e interactuar con nosotros para que nuestra especialista nos ayude a responder las preguntas. La cuenta de nuestra especialista, @gastropisosalud. Ya regresamos.